¿Qué sucede cuando quien debería protegerte en tu momento de mayor dolor te arroja a la más absoluta oscuridad? Imagina la escena justo donde te encuentras. Una mujer, Elisa, aún con el amargo sabor del duelo por la reciente pérdida de su esposo, es expulsada de su propia casa por su cuñado. Pero él no la echa simplemente a la calle, bajo el sol abrasador y las miradas indiscretas. Le lanza una llave vieja, pesada y oxidada, y señala la oscura colina, la casa que todos en el pueblo temían, un lugar donde, decían, los susurros en el tejado no eran solo el viento, sino las voces atrapadas de quienes allí sufrían. Se vio obligada a vivir en el lugar que todos evitaban, pero lo que Elisa ignoraba era que esos susurros eran reales, y que en el polvoriento ático de esa casa un viejo escondite revelaría un diario de tragedias, increíblemente, la única oportunidad para un nuevo amor. El final de esta historia, te lo garantizo, te sorprenderá de una forma que jamás imaginaste. Es uno de esos viajes excepcionales que muestran cómo los lugares más malditos, los rechazados por el mundo, pueden albergar las mayores bendiciones. Pero para comprender cómo la injusticia más cruel y fría se transformó en la mayor recompensa en la vida de Elisa, quédate conmigo hasta el último segundo de este video. Sí, por otro lado, crees que el bien siempre encuentra un camino y que nadie merece sufrir humillación pública. Haz lo que te dicte el corazón. Dale un buen me gusta a este video. Suscríbete al canal ahora para no perderte ninguna historia de superación como esta. Y Pates, por favor, comenta abajo desde qué ciudad nos estás viendo hoy. Tengo mucha curiosidad por saber hasta dónde la llevará la fuerza de Elisa. Vamos juntos. Elisa era la personificación de la virtud silenciosa. A sus 30 años, poseía una dulzura que parecía fuera de moda en aquel mundo acelerado. Su corazón era puro, entregado a su esposo y al hogar que habían construido con tanto esfuerzo. Pero el destino no tardó en cobrarle un precio demasiado alto. El dolor seguía siendo una niebla fría que nublaba sus días, un dolor físico que la hacía despertar en mitad de la noche, buscando un lado de la cama que ahora estaba irrevocablemente vacío. El dolor de la pérdida era ya un océano en el que apenas podía flotar, pero Elisa, con dignidad, intentó levantarse de nuevo. Simplemente no imaginaba que, mientras lloraba la muerte del hombre que amaba, una tormenta mucho más oscura, provocada por manos humanas, se gestaba allí mismo en el seno de su propia familia. Por otro lado, tenemos a Armando, el cuñado de Elisa. A sus 45 años, Armando era un hombre consumido por la avaricia. Sus ojos no veían personas, sino oportunidades, y la trágica muerte de su propio hermano, para él, no fue un duelo, sino un negocio. Contempló la vulnerabilidad de Elisa no con compasión, sino con desprecio. En su frío corazón, calculaba cifras, frotándose las manos al pensar en cómo esa tragedia finalmente le daría lo que creía merecer. Era el tipo de hombre que sonreía en los funerales, planeando cómo se apoderaría de los bienes incluso antes de que la tierra cubriera el ataúd. La decencia, para Armando, era una debilidad de la que se enorgullecía de no poseer. El día de la injusticia llegó con un golpe seco y autoritario en la puerta. Elisa abrió, con los ojos aún hinchados por el llanto de la noche anterior, y se encontró cara a cara con Armando. Pero no estaba solo. Lo acompañaban alguaciles y una sonrisa victoriosa, casi burlona. Ante todos los vecinos, que empezaban a congregarse en la acera como buitres curiosos, Armando anunció la venenosa verdad. Su difunto esposo, dijo en voz alta, saboreando cada palabra, dejó deudas impagables, deudas que yo, generosamente, asumí a cambio de esta casa. Elisa sintió que el suelo se le escapaba de las manos. Eran mentiras, magnificadas por su crueldad,
pero los papeles que ondeaba en el aire parecían demasiado oficiales. La estaban desalojando. La humillación fue lo más doloroso. Armando ordenó a los agentes que retiraran sus pertenencias, arrojando cajas a la acera mientras los vecinos murmuraban. Elisa, paralizada por la vergüenza y el dolor, no pudo reaccionar. Fue entonces cuando Armando se acercó a ella, sacó una llave grande, vieja y oxidada del bolsillo y la arrojó al suelo a sus pies. El metal golpeó el concreto con un sonido sordo. «No soy un monstruo», dijo, riéndose de los agentes. «De esa maldita choza en la colina, la que perteneció a tu bisabuela. Es el único lugar que te queda. Buena suerte con los fantasmas, cuñada». Su risa resonó por la calle, mezclándose con los susurros de lástima y miedo del vecindario. Sin escapatoria, con las piernas temblando, Elisa se agachó y recogió la fría llave. Sentía el peso del hierro y el del mundo sobre sus hombros. Cada paso hacia la colina era observado. Las miradas de la ciudad la seguían. Una terrible mezcla de lástima y miedo. Nadie se ofreció a ayudarla. Nadie se atrevió a acercarse por aquel sendero. El camino hacia la casa vieja estaba cubierto de maleza, y el aire parecía volverse más frío con cada paso que daba, alejándose de la ciudad, alejándose de su antigua vida. El sol parecía reacio a tocar aquel lugar. Ascendía hacia su exilio, cargando solo una pequeña maleta y el peso de una injusticia que le desgarraba el alma. Al llegar, la casa era peor de lo que contaban las leyendas. Era una estructura ruinosa, con tablas crujientes y ventanas rotas como ojos vacíos. La puerta se abrió con un largo crujido, como una advertencia. Dentro, el olor a mojo, polvo rancio y abandono era tan denso que casi la asfixiaba. Telarañas cubrían los viejos muebles y el frío parecía emanar de las propias paredes. Elisa dejó caer su maleta sobre el suelo de madera podrida. Estaba sola, en el lugar más temido de la región. Un lugar que, según todos, estaba habitado por ecos de tragedias pasadas. El silencio era pesado, opresivo, y se acurrucó, sintiéndose la criatura más sola e indefensa del universo. Esa primera noche comenzó el verdadero terror. Apenas se había ocultado el sol cuando empezaron los ruidos. No eran los crujidos normales de una casa vieja que se asienta. Eran susurros, pasos ligeros, como de alguien descalzo. Resonaban en el ático, muy por encima de su cabeza. Un golpeteo rítmico en el tejado, como si finas ramas la arañaran. Pero no había árboles lo suficientemente cerca. Elisa se acurrucó en un rincón de la fría habitación, tapándose los oídos, pero los sonidos parecían venir de su interior. Eran los fantasmas de los que Armando se había burlado. El miedo le atenazaba la garganta. Estaba devastada, afligida y ahora, al parecer, atormentada. Allí, en el frío suelo de aquella casa maldita, escuchando los susurros en el tejado y sintiendo el viento helado colarse por las grietas, Elisa tocó fondo. Lloró. No fue un llanto silencioso de duelo. Fue un sollozo desgarrador, un grito de absoluta desesperación. Gritó contra la crueldad de Armando, contra la injusticia del destino, contra el miedo que la paralizaba. ¿Por qué?, preguntó al vacío polvoriento. ¿Qué hice para merecer esto? Sintió una profunda ira crecer bajo la autocompasión que la embargaba. En ese momento, el espectador, al ver a aquella mujer buena y honesta en aquel lugar indeseado, no puede evitar sentir lo mismo, una profunda indignación ante la crueldad humana y una abrumadora compasión por el sufrimiento de Elisa. Los días se convirtieron en una semana de terror absoluto. Elisa apenas dormía. Los susurros en el ático y los golpes en el tejado eran sus compañeros constantes, una cruel banda sonora para su dolor. Pero algo extraño empezó a suceder. Los seres humanos, amigos míos, poseen una adaptabilidad que desafía la lógica. El miedo extremo,
cuando es constante, empieza a parecer rutina, impulsada por la necesidad básica de sobrevivir. Elisa comenzó a limpiar décadas de suciedad, remendando las ventanas rotas con cartón. Seguía aterrorizada, pero la determinación de tener un techo sobre su cabeza, aunque fuera uno embrujado, era más fuerte. No iba a darle a Armando el placer de verla rendirse y arrastrarse de vuelta a la ciudad a mendigar. Entonces llegó la tormenta. Y no era una lluvia cualquiera. Era una de esas tormentas bíblicas, donde el cielo parece desgarrarse y desatar toda su furia sobre el mundo. El viento aullaba como un lobo herido, y la vieja casa parecía gemir en protesta, cada tabla crujiendo como si fuera su último aliento. Elisa estaba acurrucada en el rincón más seco de la habitación, rezando, cuando oyó un sonido insólito. No era un susurro, era un fuerte crujido, seguido del sonido de yeso y madera cayendo. Un trozo del techo del dormitorio, justo encima de la vieja cama polvorienta, se había derrumbado, abriendo un oscuro agujero. La lluvia caía ahora directamente dentro de la casa. En ese instante, algo cambió dentro de Elisa. La desesperación dio paso a una rabia gélida. Aquel era su refugio, el único que tenía, y no iba a permitir que la tormenta ni los fantasmas se lo arrebataran. Aterrorizada, sí, pero con el corazón latiéndole a 1000 por hora, agarró la única linterna que tenía, arrastró una vieja y destartalada cómoda bajo el agujero y decidió subir. Necesitaba ver qué ocurría. Necesitaba saber si el techo entero se le iba a derrumbar encima. ¿Te imaginas el valor que eso requiere? Subir en la oscuridad, en medio de una tormenta, hacia el origen exacto de los sonidos que la habían aterrorizado durante días. Con manos temblorosas se impulsó hacia el ático. El aire allí era pesado, denso, con olor a polvo y ratas. El viento silbaba entre las tejas sueltas, creando una cacofonía caótica. Apuntó el haz de su linterna hacia la oscuridad. La luz recorrió viejas vigas, telarañas del tamaño de sábanas, y se detuvo. En un rincón, acurrucados, había una figura. No era un fantasma, era un hombre. Delgado, con una barba larga y descuidada, ojos hundidos que parecían albergar décadas de tristeza. Estaba empapado, con un martillo y algunas tejas en la mano. Él era la fuente de los susurros. Él era el paso en el tejado. El grito de Elisa se apagó con el trueno. Retrocedió, a punto de caer de nuevo por el agujero. El hombre, a su vez, levantó las manos, pero no de forma amenazante. Parecía tan asustado como ella, si no más. «Por favor», dijo con voz áspera como la grava, claramente por falta de uso. «No tengas miedo, no te haré daño. Yo estaba intentando arreglar la teja, la que vibraba, la vibración en el tejado. No era un fantasma intentando entrar, era él, intentando evitar que la casa se derrumbara. Era el susurro que intentaba proteger su único refugio. La conmoción de la revelación dejó a Elisa sin palabras, paralizada entre el miedo y una confusión abrumadora. Mientras mantenía la luz parpadeante sobre el hombre, el haz de la linterna iluminó algo a su lado, algo que parecía proteger de la lluvia. Detrás de una tabla suelta en la pared del ático, algo que claramente había sido movido muchas veces, había una pequeña caja de madera oscura. No era grande, quizá del tamaño de una caja de zapatos, pero parecía antigua, con delicadas tallas en la tapa. El hombre vio su mirada. No intentó ocultarla. Simplemente asintió lentamente. Él como diciendo, «Lo sé, yo también la protejo». En ese momento, en medio del caos de la tormenta, dos verdades se revelaron. El fantasma era un hombre y la casa guardaba un secreto. «¿Quién es usted?», logró preguntar Elisa finalmente, con la voz quebrada por la emoción. El hombre tardó unos segundos, como buscando las palabras en un lugar lejano. «Me llamo Vicente», dijo en voz baja. Yo vivo aquí, en el patio trasero, en el cobertizo,
soy el guardián de esta casa. Explicó que llevaba allí casi 20 años, mucho antes de que Elisa siquiera imaginara aquella tragedia. No era un intruso, era, de hecho, el protector silencioso de aquella propiedad abandonada, el fantasma al que los vándalos de la ciudad habían aprendido a temer, el susurro que velaba por las tejas sueltas y las ventanas rotas. La historia de Vicente, amigos míos, era una tragedia que haría que incluso el dolor de Elisa pareciera insignificante. Señaló hacia afuera, a un rincón específico de la tierra ahora abrasada por la lluvia. Fue allí, susurró. Hace 20 años, mi esposa, Clara, y mi hija, la pequeña Ana, una inundación repentina, arrasó la vieja choza donde vivíamos. Yo estaba en el pueblo, comprando provisiones. Cuando regresé, no necesitó terminar la frase. Sus ojos se llenaron de un dolor tan antiguo y profundo que Elisa sintió un escalofrío. Lo había perdido todo, allí mismo, en ese pedazo de tierra. La culpa lo mantenía atrapado allí, un ermitaño que vivía de recuerdos y arrepentimiento. La antigua dueña de la casa, la bisabuela del difunto esposo de Elisa, una mujer también marcada por la soledad, encontró a Vicente en su desesperación. Lo acogió, le dio la pequeña choza del fondo como refugio y un propósito: cuidar la propiedad. Me hizo prometer, dijo Vicente, que protegería este lugar de gente como su cuñado, que lo guardaría para alguien que de verdad lo necesitara, alguien con un corazón noble, que comprendiera el dolor. Vicente miró a Elisa con un reconocimiento que la sorprendió. La había estado esperando, sin siquiera saberlo. Se había convertido en el guardián de la casa, impulsado por una promesa hecha a otra alma que sufría. Elisa sintió cómo el terror se disipaba, reemplazado por una abrumadora ola de empatía. No estaba viendo a un loco ni a un fantasma. Estaba viendo a un hombre destrozado, igual que ella, un viudo, atormentado por una pérdida que lo definía. Se sentía incompleto, viviendo con culpa, aislado del mundo por elección propia. Y ella, viuda reciente, aislada del mundo por la fuerza. Allí, en aquel ático oscuro y lluvioso, dos almas profundamente heridas se reconocieron. Su soledad se encontró con la de ella, y el silencio que siguió ya no fue de miedo, sino de comprensión mutua. Vicente empujó entonces la pequeña caja de madera hacia Elisa. Nunca la abrí, dijo con reverencia. Le pertenecía a ella, a doña Isadora. Me contó que guardaba aquí su tesoro de amor. Dijo que solo la persona indicada sabría qué hacer con él. Elisa tomó la caja. El cierre estaba oxidado, pero cedió al tacto. Dentro no había oro ni monedas. Había un diario, con la cubierta de cuero reseca por el tiempo, y algunas cartas atadas con una cinta de seda descolorida. Con manos temblorosas, Elisa abrió el diario. La letra era elegante, pero firme. Comenzó a leer en voz alta, y la historia de su antepasada llenó las páginas. La bisabuela Isadora, al igual que Elisa, también había sufrido una gran injusticia. La habían acusado injustamente de un crimen que no cometió. La había abandonado su marido y la habían obligado a vivir recluida en aquella misma casa, que por aquel entonces ya se consideraba aislada. El pueblo la temía. La llamaba loca, bruja. Vivió allí durante años, en completo aislamiento, sufriendo el desprecio de todos. Elisa sintió cómo las lágrimas le recorrían el rostro. La historia se repetía. El diario era un reflejo de su propio sufrimiento, escrito 100 años atrás. Pero la historia de Isadora no fue solo una tragedia. En las páginas siguientes, habló de un amor secreto. Un hombre de la ciudad, que no creyó sus mentiras, la visitaba en secreto, llevándole comida, libros y, sobre todo, compañía. La ayudó a sobrevivir. El diario describe cómo él la ayudó a esconder allí, en ese ático, sus recuerdos más preciados.
las cartas de amor que se intercambiaban y algunas joyas familiares, para que la cruel sociedad que la juzgaba jamás pudiera arrebatárselos. Ese era su tesoro de amor. No se trataba de riquezas materiales, sino de la resiliencia del afecto en medio de la crueldad. Elisa cerró el diario, mirando a Vicente. La tormenta exterior parecía haber amainado. Aquel hombre, Vicente, era el guardián moderno de aquel secreto. Y ella, Elisa, era la heredera de aquel dolor, pero también de aquella fortaleza. La sanación mutua comenzó allí, sin que se dieran cuenta. Vicente, al ver a Elisa leer el diario, sintió como si décadas de polvo se hubieran desvanecido de su alma. Ya no era solo el ermitaño culpable, era el protector de una historia importante. Tenía un propósito que trascendía su propio dolor. En los días siguientes se estableció una nueva rutina. Vicente, ahora visible, emergió de las sombras del cobertizo trasero. Era un hombre sorprendentemente hábil. Comenzó a reparar el techo como es debido, clavando las tablas sueltas y enseñándole a Elisa cómo respiraba la casa. Sabía de dónde silbaba el viento, qué viga crujía con los cambios de temperatura. Era parte de la casa, y la casa era parte de él. Elisa, a su vez, le devolvió la vida, limpió el moho, abrió las ventanas para que entrara el sol por primera vez en años y empezó a usar la cocina. La transformación fue lenta pero profunda. Donde antes olía a moho, ahora se percibía el aroma a café recién hecho y madera cortada. Donde antes se oían los susurros inquietantes de Vicente en el tejado, ahora se escuchaba el sonido de un martillo durante el día y por la noche el murmullo de dos personas conversando en voz baja. Compartían comidas sencillas en la cocina remendada. Eran dos personas incompletas, dos mitades afligidas, que juntas comenzaban a formar un todo. Él le ofrecía seguridad física, protegiéndola de la intemperie. Ella le ofrecía lo que más temía y necesitaba: compañía humana, un propósito más allá de la culpa. Leían el diario de Isadora cada noche como un ritual. Cada página era una lección de resiliencia. La antepasada de Elisa no solo sobrevivió, sino que en secreto prosperó. Escribió sobre cómo la casa no era una prisión, sino un santuario. «Me arrojaron aquí para castigarme», decía un pasaje, «pero me dieron el único lugar donde podía ser verdaderamente libre». Elisa sintió esa verdad hasta la médula. Armando creía que la estaba maldiciendo, pero la había liberado de la sociedad que la juzgaba y, aún más importante, la había llevado ante Vicente. La felicidad, sin embargo, suele ser un faro que atrae tormentas. La recién encontrada estabilidad de Elisa estaba a punto de verse amenazada. Para reparar la casa de verdad, Elisa necesitaba provisiones. Por primera vez desde su desahucio, bajó la colina y fue a la tienda del pueblo. Era diferente, ya no era la viuda frágil y llorosa. Tenía las uñas sucias, el pelo recogido con pulcritud y una nueva determinación en los ojos. Los vecinos, que antes la habían compadecido, ahora la miraban con recelo y un temor supersticioso. «Es la viuda de la casa encantada», susurraban. «Los chismes, amigos míos, vuelan más rápido que el viento. Empezó siendo algo insignificante. Está hablando sola allá arriba. Parece loca, tiene los ojos raros». Pero entonces uno de los hijos del panadero, que jugaba cerca de la colina, juró haber visto algo. «No es un fantasma», gritó en la plaza. «Es un hombre salvaje, con barba. Vive allá arriba con ella». El pueblo estalló en un alboroto. La lástima se convirtió en juicio moral. «Al final se ha vuelto loca», decían. «Vive con un ermitaño, deshonrando la memoria de su marido». Los chismes eran crueles, rápidos e implacables. El rumor de la locura de Elisa se mezclaba con otro, aún más peligroso. Los niños, al escuchar las historias de los ancianos sobre la casa,
Recordaban las leyendas de que la bisabuela Isadora había escondido algo allí. Y ahora, con la viuda y el ermitaño, excavando y reparando la casa, los rumores habían cambiado de tono. «No están locos», dijo un hombre en el bar. «Están buscando un tesoro, el tesoro perdido de la vieja Isadora». La palabra tesoro tiene un poder peligroso. Enciende la codicia en los corazones más oscuros, y no había corazón más oscuro en toda la ciudad que el de Armando. Cuando el rumor de un tesoro escondido en la casa vieja llegó a oídos de Armando, casi se atragantó con su bebida. ¿Un tesoro? Había arrojado a Elisa allí para deshacerse de ella, para que se pudriera entre el moho y el miedo. La idea de que pudiera encontrar alguna riqueza en ese montón de escombros le resultaba insoportable. La codicia que lo definía se encendió. No podía creer su propia estupidez. Y si hubiera algo de verdadero valor en esa propiedad que él mismo había despreciado, necesitaba recuperar ese lugar. Armando no era un hombre de fuerza bruta, era una serpiente. Comprendió que los chismes del pueblo eran el arma que necesitaba. «Se ha vuelto loca», empezó a decir a quien quisiera escucharlo con una expresión de falsa preocupación. «El dolor la ha destrozado. Tiene alucinaciones. Habla con fantasmas. Vive con un salvaje. Está cavando hoyos en la propiedad, buscando oro que no existe. Vio el camino abrirse ante él con toda claridad. Usaría los rumores de locura y los susurros que él mismo había usado para burlarse de ella. El plan de Armando era diabólico en su simplicidad. Reuniría testigos, los vecinos chismosos, el médico del pueblo que le debía favores. Iría a la vieja casa, esta vez no con alguaciles, sino con una orden judicial. Alegaría que Elisa era mentalmente incapaz de cuidar de sí misma y de la propiedad. La internaría en un psiquiátrico y, como su único pariente cuerdo, se haría cargo de la casa. Podría entonces demoler esa estructura maldita, pieza por pieza, hasta encontrar lo que fuera que se escondiera allí. La amenaza ya no se limitaba al desalojo, se trataba de la libertad y la cordura de Elisa. El día del juicio final de Armando llegó en una cínica mañana soleada, que parecía burlarse de la oscuridad que se avecinaba. No venía solo. Lo acompañaba el doctor Bastos, un hombre de gruesas gafas y expresión de aburrimiento profesional, y dos guardias locales, que parecían incómodos en el lugar. El pequeño grupo de vecinos curiosos lo seguía de cerca, manteniendo una distancia prudente, como si la locura de Elisa pudiera ser contagiosa. Armando se dirigió al balcón, ahora barrido y limpio, y golpeó la puerta con la fuerza de quien ya se sentía dueño del lugar. Portaba los papeles de la orden judicial como un trofeo, con una sonrisa de desprecio apenas disimulada por una máscara de fingida preocupación. La trampa estaba preparada. Elisa abrió la puerta. No se parecía a la loca que Armando había descrito. Estaba limpia, con el pelo recogido, y a su lado, en el umbral, estaba Vicente, ahora con la barba recortada y ropa limpia. Esto, sin embargo, no hizo más que alimentar el relato de Armando. «Doctor, guardias, miren», gritó a los presentes. «Es tal como lo dije. Está cautiva de este ermitaño. Está delirando, hablando de tesoros, oyendo susurros. Díganles, Elisa». Se volvió hacia ella. «Díganles que oyen cosas que no existen. El dolor la ha destrozado». Se deleitó con la humillación pública, el segundo que la había obligado a soportar, convencido de que la victoria era segura. El doctor Bastos se aclaró la garganta y se ajustó las gafas. Estaba allí para hacerle un favor. «Señora Elisa», comenzó con voz monótona, «estamos aquí por su bien. Su cuñado está muy preocupado. Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Es cierto que ha estado hablando con los susurros del tejado?» La pregunta sonó como una frase. Los vecinos se inclinaron hacia adelante para oír mejor. Sus rostros reflejaban una mezcla de lástima
y morbosa excitación. Elisa sintió el mismo escalofrío que el día de su desahucio. No estaban allí para ayudarla, estaban allí para enterrarla, para encerrarla y borrarla del mapa. Elisa miró el rostro satisfecho de Armando. Miró al doctor, que ya escribía algo en su portapapeles sin siquiera esperar respuesta. Miró a los guardias, que apartaron la vista, avergonzados. Estaba arrestada. Si decía sí, admitiría estar loca. Si decía no, Armando la acusaría de mentir, ya que les había confesado a otros vecinos que oía los ruidos, los susurros. Empezó buscando las palabras. No son lo que usted piensa. Armando soltó una carcajada. ¿Lo ve? Lo admite. Llévensela. Es un peligro para sí misma. El doctor hizo una señal a los guardias, que se acercaron. Alto. La voz que resonó en el aire no era la de Elisa. Era la de Vicente, y no era el susurro áspero de un hombre que llevaba años sin hablar. Era una voz clara y profunda, llena de una autoridad desconocida para todos allí. Vicente, el hombre que había pasado 20 años oculto del mundo, atormentado por la culpa y el dolor, dio un paso al frente, interponiéndose deliberadamente entre Elisa y los guardias. Esta, amigos míos, era su decisión final. Estaba emergiendo de las sombras de su pasado, de su choza, para estar a la luz del sol, dispuesto a enfrentar al mundo por ella. El ermitaño había muerto. Allí estaba un hombre. El silencio que siguió fue ensordecedor. Los vecinos contuvieron la respiración. El fantasma de la colina estaba allí, erguido, desafiando a todos. Armando fue el primero en reaccionar, y su ira se hizo evidente. ¿Y quién te crees que eres para dar órdenes? Quítate de en medio, vago. Esto es un asunto de familia. Vicente ni siquiera pestañeó. Sus ojos, que antes reflejaban una profunda tristeza, ahora ardían con fría justicia. Soy Vicente, y soy el guardián de esta casa, por derecho del antiguo propietario, y soy el susurro que ella oyó. Yo estaba arreglando el tejado que dejaste pudrir. Yo fui los pasos que la protegieron de la lluvia. Armando soltó una carcajada forzada y desagradable. Pero esto es perfecto. Es mejor de lo que imaginaba. Doctor, anote esto. Están locos. Doble delirio. Creen que un fantasma estaba arreglando el tejado. Están buscando un tesoro inexistente juntos. Esto solo confirma mi teoría. Ella corrompió a este pobre hombre o él la corrompió a ella. Los dos necesitan ser internados. El doctor, ahora visiblemente confundido, miró de Armando a Vicente, sin saber qué hacer. La situación se estaba saliendo de lo previsto por Armando. La certeza en sus ojos comenzó a flaquear, dando paso a una furia impaciente. Fue entonces cuando Elisa sintió la fuerza de Isadora, su bisabuela, recorrerle la espalda. Ya no era la víctima. Entró un instante en la casa y regresó con el viejo diario de cuero. «Tienes razón en una cosa, Armando», dijo, con la voz clara y potente por toda la colina. «Buscábamos un tesoro, pero no es el tesoro que tu avaricia imagina». Alzó el diario. «Es este, y tiene algo que decir sobre ti». Armando puso los ojos en blanco. ¿Un viejo diario? ¿Un montón de trastos de una vieja senil? Eso no prueba nada, loca. ¡Guardias! Este no es un diario cualquiera. Armando, dijo Elisa, abriéndolo por una página marcada, es un escrito del alma y, al parecer, un documento legal. Se hizo el silencio. Elisa encontró el pasaje. Isadora escribió esto en la última semana de su vida y fue atestiguado. Señaló una firma casi desvanecida y escribió lo siguiente. Respiró hondo y leyó, proyectando su voz para que todos los vecinos, todos los guardias y especialmente Armando pudieran oír cada palabra. Yo, Isadora, conociendo la crueldad de mi propio linaje, dejo esta casa y esta tierra no a mi heredero directo. El giro argumental estaba a punto de estallar.
Pero dejo esta propiedad con todo lo que contiene, continuó Elisa, con la mirada fija en la de Armando, específicamente a cualquier heredero de mi familia que sea víctima de una gran injusticia y que, a causa de esa injusticia, busque refugio aquí, en este lugar. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran en el aire de la colina. El doctor Bastos dejó de escribir. Los guardias bajaron las manos. Los vecinos empezaron a comprender. El cruel rompecabezas que Armando había urdido acababa de encajar, pero en su contra. La lógica era simple, brutal y poética. Elisa dio un paso al frente, con el diario aún abierto. ¿Me oíste, Armando? Víctima de una gran injusticia, buscando refugio aquí. Señaló la casa. Luego se señaló a sí misma y después directamente a su pálido rostro. Tú, en tu avaricia, en tu desprecio, me humillaste públicamente. Me echaste de mi casa, me arrojaste esta llave. Sacó la llave oxidada del bolsillo y la levantó. Y me enviaste aquí, a este mismo lugar. Tú, Armando, cumpliste la cláusula, me diste esta casa, me diste la posesión plena e irrevocable de ella. El rostro de Armando pasó de pálido a rojo de furia. Miró el diario, a Elisa, a los guardias, buscando una salida. Esto es ridículo, es una farsa. El diario de una loca no tiene validez legal, no se lo pueden creer. Pero la autoridad en su voz se había desvanecido, se estaba desmoronando. El doctor, intuyendo el cambio de rumbo y sin querer involucrarse en una disputa de herencia, cerró su portapapeles. Parece que aquí no hay pacientes, dijo fríamente. Se trata de una disputa civil y, francamente, parece que la señora tiene un caso muy sólido. Armando, en un último acto de desesperación, se abalanzó sobre Elisa, intentando arrebatarle el diario de las manos. «¡Dámelo! ¡Es basura!». Pero antes de que pudiera tocarla, la fuerte mano de Vicente le sujetó la muñeca con la fuerza de un tornillo de banco. 20 años de culpa y dolor se canalizaron en ese agarre. «Se acabó, Armando», dijo Vicente con calma. «Has perdido. Ahora, lárgate de esta propiedad». Los guardias, al ver el intento de agresión, finalmente actuaron. Inmovilizaron a Armando por los brazos. Su derrota no fue solo legal, fue moral, pública y absoluta. El hombre que había intentado usar la ley para cometer una injusticia había caído en su propia trampa. La multitud de vecinos observó en silencio, atónita, cómo los guardias escoltaban a Armando colina abajo. Gritó amenazas, dijo que las cosas no terminarían así, pero sus palabras fueron vacías, llevadas por el viento. Era un rey depuesto, despojado de su arrogancia. Los vecinos, uno a uno, miraron a Elisa y Vicente, allí en el porche de la casa que siempre habían temido. Ya no había miedo en sus ojos, había respeto. Algunos incluso asintieron, en una silenciosa disculpa por haber creído al villano. La casa embrujada se había convertido en un tribunal y se había hecho justicia. Cuando el último vecino desapareció y el sonido de los gritos de Armando se desvaneció, un profundo silencio cubrió la colina. Era un silencio distinto. No era el silencio del miedo ni del abandono. Era el silencio de la paz, de la victoria. Elisa miró a Vicente, el hombre que había surgido de las sombras para ella. Él la miró a ella, la mujer que le había devuelto la vida. Las lágrimas que brotaron de los ojos de Elisa no eran de tristeza, eran de alivio. En ese instante, sin necesidad de palabras, se formó una nueva familia. Dos almas rotas, unidas por la adversidad, encontraron un hogar la una en la otra. Vicente finalmente rompió el silencio. «Creo que tenemos mucho trabajo por hacer en nuestra casa». Elisa rió, una risa que creía que jamás volvería a producir. Una risa genuina, llena de esperanza. La casa ya no era un símbolo de exilio, era un símbolo de resistencia.
El diario de Isadora había hecho más que salvar a Elisa. Había liberado a 2 generaciones del sufrimiento. Elisa y Vicente, ahora dueños de su destino, tomaron las herramientas ya no para remendar, sino para construir. La sanación mutua de su dolor y soledad no estaba completa, pero había comenzado con la mayor fuerza posible. 5 años después, la frase que lo cambió todo: si subieras hoy la colina, no reconocerías el lugar. La casa, vieja y maldita, ya no existe. En su lugar se alza una hermosa casa, restaurada con esmero. La madera podrida ha sido reemplazada. Las ventanas brillan al sol y el porche, antes ruinoso, ahora está rodeado de un jardín exuberante. Rosas y girasoles crecen donde antes solo había maleza. El olor a moho ha dado paso al aroma a pan recién horneado y tierra húmeda. La casa que todos temían se ha convertido, irónicamente, en el hogar más hermoso y acogedor de toda la región, un faro de esperanza en la colina, y en el interior la transformación es aún mayor. Elisa y Vicente están juntos, unidos no solo por el tiempo, sino por un amor profundo y sereno que solo puede nacer de una sanación compartida. En la sala principal, en un lugar de honor, protegido por un cristal, se encuentra el diario de Isadora. Junto a él, en una pequeña caja de terciopelo, están las joyas familiares, el tesoro de amor que encontraron. No se utilizaron para aumentar la riqueza material de la casa, de eso se hicieron con su propio trabajo, sino que se conservaron como un recordatorio de que la verdadera riqueza se escondía en las palabras del diario, no en el oro, sino en la valentía de amar a pesar de la injusticia. La casa, que una vez fue prisión para Isadora y exilio para Elisa, es ahora un santuario de paz. Vicente, el hombre que vivía en las sombras, ahora vive en la luz, y su risa resuena por los pasillos. Elisa, la mujer que lo perdió todo, encontró algo que jamás imaginó, un propósito, un verdadero hogar y un compañero cuya alma comprendía la suya. La injusticia inicial, la crueldad de Armando, se transformó por completo. El acto que debió destruirla fue precisamente lo que la salvó, guiándola hacia su destino. La maldición se había convertido, sin duda, en la mayor bendición de su vida. Demostraron que, por muy oscuro que sea el pasado, el futuro puede reconstruirse con amor y justicia. Así, la historia de Elisa y Vicente nos enseña una de las lecciones más profundas de la vida. A veces, los lugares más oscuros, esos rincones del mundo que la sociedad etiqueta como malditos o perdidos, son en realidad los únicos que albergan las bendiciones que más necesitamos. Lo que el mundo desprecia, Dios a menudo lo usa como refugio. Elisa fue abandonada, pero encontró consuelo. Fue enviada a enfrentarse a fantasmas, pero encontró un protector. La crueldad de Armando, que parecía ser el fin de todo, fue simplemente el torpe instrumento del destino para impulsarla justo en la dirección de su sanación. Tuvo que perder la casa que creía desear para obtener el hogar que necesitaba. Piénsalo. ¿Cuántas veces huimos de situaciones que nos causan miedo o incomodidad? ¿Cuántas veces juzgamos un libro por su portada o una casa por sus tablas crujientes? La historia de Elisa demuestra que la verdadera riqueza casi nunca reside en el oro ni en las posesiones, sino en encontrar otra alma herida que encaje a la perfección con la tuya. El tesoro no eran las joyas escondidas en el forro, era la valentía de Isadora en su diario, la lealtad de Vicente en su choza y la resiliencia de Elisa ante la tormenta. La mayor recompensa de su vida se escondía precisamente en el lugar que el mundo más temía. Ahora quiero saber de ustedes, que me han acompañado hasta este preciso instante. ¿Qué harían en el lugar de Elisa? Cuando Armando le arrojó esa llave oxidada a los pies, ¿habrían tenido el valor de subir la colina y enfrentarse a esa casa embrujada?
o habrían regresado a la ciudad a pedir refugio. Y, aún más importante, ¿cuál creen que fue la mayor victoria de Elisa? ¿Derrotar a Armando y recuperar su honor, o encontrar a Vicente y sanar su propia pena? Dejen su opinión sincera aquí en los comentarios. Estoy deseando leer lo que piensan sobre este increíble viaje. El mundo está lleno de Armandos, personas que, impulsadas por la codicia y la envidia, intentarán menospreciarte, humillarte y hundirte en la más profunda oscuridad. Pero el mundo también está lleno de Vicentes, almas guardianas que aguardan en las sombras, listas para salir a la luz por aquellos que son justos. Y está lleno de los diarios de Isadora, lecciones del pasado que nos fortalecen en el presente. La historia de Elisa es un poderoso recordatorio de que ninguna injusticia dura para siempre y que la recompensa por un buen corazón, aunque tarde en llegar, siempre llega. Y a menudo es mayor de lo que jamás imaginamos. Si te conmovió la fortaleza de Elisa y la redención de Vicente, si crees que el bien siempre triunfa sobre la crueldad, entonces ayuda a que esta historia llegue a más personas. Dale me gusta a este video, porque me gusta, nos impulsa. Y si aún no formas parte de nuestra familia de narradores, suscríbete al canal ahora y activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando publiquemos una nueva historia de superación. No te vayas, porque tu suscripción es esencial para que podamos seguir compartiendo contigo historias que llegan al alma y renuevan nuestra fe en la humanidad. Muchísimas gracias por acompañarme hasta ahora. Su presencia hace posible todo esto. Y si la historia de Elisa les pareció impactante, prepárense para algo aún más conmovedor. Hagan clic ahora en el video que aparece en la pantalla para conocer la increíble historia de la mujer que fue traicionada por su propia hermana gemela, quien le robó la identidad a su esposo. Jamás imaginó que, años después, un incendio revelaría todo el engaño. Es una historia que los dejará sin aliento. Hagan clic, los espero. Hasta la próxima.